muchas gracias por conectarse. Este año es un año muy difícil para todos, es un día del internista diferente, no podemos compartir el contacto personal, como estamos acostumbrados año a año, pero bueno, no por ello íbamos a dejar de pasar la oportunidad de estar y de conmemorar. Los internistas han tenido y tienen un rol clave en el desarrollo de la pandemia, desde la atención prehospitalaria, en emergencia, por supuesto en casos moderados y en muchas áreas de gestión. Los internistas han sido fundamentales, y son fundamentales en la atención de los pacientes y en paliar los efectos de lo que es la pandemia. Es por eso que hoy se decidió centrar esta jornada de aniversario en esta patología, en el COVID-19, con el fin de poder brindar un poco de claridad al manejo de estos pacientes y bueno, y seguramente responder muchas dudas. Nuevamente, muchas gracias por participar, y bueno, yo sin más les doy paso a la doctora Raquel Monteguilfo, que es la secretaria científica de la sociedad, para dar inicio a la jornada. Gracias, Gustavo. Bueno, luego de estas palabras de bienvenida del presidente de la Sociedad de Medicina Interna, vamos a dar comienzo a la actividad científica programada para la mañana de hoy, que se llama COVID-19, complicaciones y sus desafíos. Nuestros invitados expositores hoy son la doctora Verónica Torres, profesora agregada de Clínica Médica y neumóloga. La profesora Torres va a hacer una exposición sobre si estamos rescatando al pulmón luego de la infección por COVID-19. A continuación, la profesora agregada de Clínica Médica también, la doctora Rosario Martínez, quien es además coordinadora de la Unidad de Trombosis y Hemostasis del Hospital de Clínicas, y coordinadora del Grupo de Trabajo de Trombosis de la Sociedad de Medicina Interna. Nos va a hablar de tromboembolismo en el contexto de infección por COVID y qué es lo que dicen las pautas. Les vamos a pedir, por favor, que las preguntas que vayan surgiendo para los panelistas nos las hagan haciendo llegar por chat, que cuando terminen con su exposición se las vamos a ir formulando para tratar de contestar todas las que se puedan. Y para finalizar la jornada de hoy, la doctora Beatriz Boja realizará el homenaje, como todos los años hacemos, a internistas. Bueno, Verónica, podemos comenzar con la primera charla. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a poner la presentación. Feliz día para todos y muchas gracias por haberme invitado con este tema que ustedes me pidieron. Bueno, en primer lugar, el tema que compete hoy es, en esta oportunidad, es saber algunos aspectos respiratorios de la enfermedad, que como ustedes saben, realmente son la vedette de esta enfermedad. Nosotros le pusimos este título un poquito, digamos, llamativo o divertido, porque en realidad abarca más allá que la neumonitis post-COVID, lo que nosotros tenemos que pensar en este grupo de pacientes, pero ni que hablar que esta entidad es la que centra o hace como un gatillo sobre otras enfermedades más complicadas y más trascendentales. Es así, ¿verdad?, que vamos a recorrer un camino, digamos, para ir haciendo como un razonamiento clínico que conduzca a la comprensión del daño que tiene el pulmón a partir de la misma. Es entonces que lo que vamos a proponer, en primer lugar, es algunas definiciones y clasificaciones que yo le llamé operativas para poder caminar en este razonamiento clínico, que va a evaluar la temporalidad o la etapa de la enfermedad, va a evaluar cuál es la gravedad que tiene esta enfermedad, riesgos de complicaciones respiratorias, cuáles son los enfermos que se pueden complicar por esto, cuáles son las entidades que tenemos que estar más atentos, ¿verdad?, y proponer o pensar en algunas pautas de seguimiento oportuno para poder detectarlas. Luego nos vamos a hablar algo de propiamente la neumonitis persistente post-COVID, qué es esta entidad, si se le puede llamar una entidad definida, la enfermedad pulmonar intersticial, y vamos a terminar compartiendo algunas dificultades que estamos viviendo con este grupo de enfermos en la práctica clínica diaria. Es así que, para comenzar entonces,
se puede, según las guías NICE, que son las que vamos a utilizar, vieron que la han clasificado en COVID agudo, 4 semanas, COVID subagudo persistente, cuando aquellos síntomas y signos persisten pasadas las 4 a 12 semanas, y la etapa post-COVID más allá de 12 semanas. Esto todo en aquellos pacientes en los cuales no tenemos un diagnóstico alternativo que justifique estos síntomas y signos, y también, como ustedes saben, se le ha llamado long COVID a esta etapa como, digamos, un nombre que se está popularizando. Jean Albadian, ¿verdad?, en este cuadro que es muy popular, digamos, trataba de dividir la etapa aguda de las otras etapas del post-COVID, y nosotros vamos a centrar sobre todo la etapa subaguda, cuál es el daño pulmonar en esta etapa, y tratando de distinguir aquellos síntomas que sí son frecuentes en estos pacientes, como la disnea, la tos, el dolor torácico, de aquellos síntomas que pueden ser, por decir de alguna manera, banales o corresponder a otras entidades o otros compromisos, como muscular, fatiga y demás, tratar de distinguir cuáles son realmente, porque el paciente está comprando una enfermedad respiratoria grave y severa, como son las que vamos a centrarnos nosotros. De acuerdo a la gravedad de la enfermedad, la clasificación de la Sociedad Española, la más sencilla, nosotros la dividimos en enfermedades inflamatorias, infección respiratoria aguda, banal, neumonía leve, aquellos pacientes que no han requerido ingreso hospitalario, neumonía moderada, aquellos pacientes que sí han requerido ingreso en sala, de moderados o oxigenoterapia, y la neumonía grave, nos vamos a referir a aquellos pacientes que han requerido ingreso en CTI o a intermedio, pero manejan flujos altos o ventilación mecánica invasiva o no invasiva. También vamos a pensar que estos pacientes hay algunos que van a tener más chance de tener enfermedad respiratoria y secuela respiratoria. ¿Quiénes son? Los pacientes añosos, los pacientes que tienen enfermedades comórbidas y aquellos pacientes que están cursando o cursaron una enfermedad grave, como veníamos definiendo. Más allá de quienes compran secuela, también vamos a tener quienes durante la propia enfermedad hacen las complicaciones. Y es así que este cuadro me parece bien importante porque lo vamos a seguir manejando en la trayectoria de la conversación. Aquellos que tienen una enfermedad respiratoria preexistente, ni que hablar de los pacientes intersticiales, la disnea que no mejora, progresa o de repente aparece, aquellos que sus espirometrías son malas, desatura menos 90 o cae su saturación en el esfuerzo, aquellos que tienen una imagen con un compromiso extenso, y los que han requerido altos flujos o ventilación. Estas características siempre ustedes la ven, van a ver que son mucho más frecuentes y más de riesgo para tener enfermedad pulmonar severa y tener una distinta evolución o una mala evolución, por así decirlo, o más retrasada de la propia neumonía COVID. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones que yo quiero hablar? La neumonitis persistente post-COVID, la enfermedad pulmonar intersticial difusa fibrosante, y bueno, la embolia pulmonar la va a hablar la compañera a continuación. ¿Cómo detectamos estas complicaciones? Y bueno, evidentemente que para poder estar atento a las mismas tendremos que plantear un seguimiento de estos enfermos, y yo diría que los objetivos tendrían que ser apuntando a un seguimiento oportuno. ¿Con qué objetivo? Con identificar y tratar las posibles complicaciones que pueden aparecer luego del cuadro agudo, disminuir la mortalidad de estos enfermos y disminuir o prevenir la probabilidad de secuelas a largo plazo. Es así que entonces, si nosotros consideramos, como veníamos conversando, en qué etapa está el paciente, cuál es la gravedad de la enfermedad que presentó o presenta, cuáles son los factores de riesgo que tiene para tener complicaciones respiratorias, y cuáles son las enfermedades que más nos van a centrar o queremos detectar, es que podemos diseñar algún algoritmo a propósito del seguimiento oportuno, y así llamarlo oportuno. Ustedes saben que hay varias guías de seguimiento post-COVID y COVID persistente, internacionales y nacionales. La Sociedad Uruguaya de Neumología ha hecho un esfuerzo excelente y ha publicado unas guías ahora el mes pasado, muy interesantes y que sí las tomamos, pero también nosotros tenemos que pensar que hay que adaptar todos los algoritmos propuestos a la evolución de los conocimientos de esta enfermedad, a la práctica clínica que estamos viviendo, a la disponibilidad y el acceso a los estudios de especialistas propuestos y al contexto dinámico de la situación sanitaria de nuestro país. Realmente esto es necesario a la hora de
marcar propuestas o ver cómo vamos a hacer este camino. El seguimiento clínico, básicamente, nosotros nos vamos a centrar en si aparecen, empeoran síntomas o persisten disnea y tos. Si el paciente está desaturando y si el paciente está o no con requerimiento de oxígeno. También yo le podría llamar al test, hay un test que se está popularizando, por decirlo de alguna manera, que es el One Minute Sit to Stand Test, que es un test que registra la saturación cuando el paciente se sienta y se levanta de la silla durante 1 minuto en su velocidad máxima, si lo puede ser todo el minuto, por supuesto, y se mide si el paciente desatura más de 3 puntos. Este test es importante, lo podemos hacer en consultorio, y francamente nos divide las aguas, ¿verdad?, entre un paciente que subjetivamente pensamos que está bien por el cuento y por el aspecto del paciente y demás, y porque veníamos viendo clínicamente, y tenemos una valoración inicial de si este paciente puede tener algún compromiso funcional. ¿Por qué? Porque la espirometría, ni que hablar, si es posible, porque no muchos centros tienen difusión, la vamos a tener que, idealmente, si no es estrictamente necesario, llevar hacia más adelante, ¿verdad?, el estudio funcional, hacia por lo menos 8, 12 semanas en la evolución de estos pacientes. Y no para todos los pacientes, para aquellos pacientes que tienen una neumonía muy severa, que han cursado una neumonía grave, o aquellos pacientes que persisten enfermos, ya sea por síntomas de saturación, requerimientos o imágenes no solas, sino acompañadas de lo mismo. La placa no la vamos a pedir rutinariamente cuando queremos detectar estos enfermos al egreso. Sabemos que la mayoría egresan con placa alterada, ¿verdad? Esto es así. Entonces, sí, tenemos que tener un control radiológico, si es posible, cuanto más adelante mejor, porque hay demora en resolverse los síntomas, los signos radiológicos, y siempre acompañando con una flexibilidad dependiendo de la clínica del paciente a la hora de definir los estudios. ¿Qué pasa con la tomografía? Y lo quiero recalcar, porque nosotros estamos viendo pacientes que vienen a la policlínica con una tomografía. ¿Usted qué lo mandan? No, me mandaron policlínica y control. Y una tomografía con la para traer a la policlínica a ver a control. No tiene ninguna indicación de tomografía en muchos enfermos. Nosotros tenemos que pararnos e identificar los enfermos que realmente están enfermos o pueden estar enfermos. Esto es difícil y hay que hacer realmente una precisión en algunos aspectos. Vamos a tratar de solicitarla en aquellos enfermos que tienen síntomas, que la placa está mal, que tienen alteración de intercambio grasoso, y que esto persiste luego de las 4 semanas, y evidentemente de preferencia con protocolo angio, dado la alta frecuencia de estos pacientes de embolia pulmonar o compromiso vascular. Dado este pantallazo, digamos, de cómo más o menos nosotros queremos detectar enfermedad en estos enfermos a seguimiento, nosotros nos basamos muchas veces en el recovery, que ustedes saben que es un estudio importante, donde va viendo cómo nos estamos manejando con el COVID y marca algunas pautas, y ahora saca esto, ¿verdad?, que realmente es así. Nosotros estamos aprendiendo del pasado y mirando para adelante qué está pasando con estos enfermos. Y en esa mirada para adelante nos están pasando cosas, como que el paciente sigue sintomático a 3 meses, como que el paciente sigue con manifestaciones imagenológicas, un número menor tiene compromiso funcional. Detectar este grupo de enfermos, ¿verdad?, es lo que nosotros tenemos que apostar, haciendo un balance entre lo que vamos a ir pidiendo y lo que vamos a hacer en el seguimiento de los mismos. Nosotros podemos pensar que, de acuerdo entonces al tiempo evolutivo de la enfermedad, 4 semanas, 4 a 8 semanas, o más de 12 semanas, de acuerdo a la gravedad, no tuvo neumonía, tuvo leve, moderado o grave, vamos a hacer alguna propuesta de seguimiento, pero siempre centrándonos en este grupo, en el grupo de los enfermos que sí se nos pueden complicar, ¿verdad? En el grupo de los enfermos en los cuales tienen riesgo de enfermedad, en que persisten síntomas, signos o elementos clínicos imagenológicos de enfermedad, y queremos evitar la progresión de enfermedades más graves. Este es el camino, ¿verdad? Y es donde vamos a tratar de detectar la neumonitis persistente, que es lo que nos compete ahora en esta charla. El camino es aquellos enfermos graves o moderados, pero llámese también que algunos pacientes leves pueden en la evolución presentarse con esta entidad. Y lo que no queremos es que esta entidad progrese y lleve a la cirrosis pulmonar irreversible. Contextualizado un poquito el tema, ¿qué queremos decir con neumonitis persistente post-COVID? Bueno, la neumonitis persistente se ha definido como aquella en la cual persisten o agravan los síntomas, las alteraciones funcionales, los requerimientos de oxígeno, y
o las imágenes, ¿y cuándo? Al momento la antiinfectológica, pero generalmente entre las 4 a 6 semanas de cuadro. Hay que descartar en estos pacientes la embolia pulmonar, la sobreinfección bacteriana o aspergilar, cosa que, como ustedes saben, en la práctica clínica muchas veces es difícil de descartar. ¿Cómo se muestra esta neumonitis en la imagen, en la foto? Y se muestra fundamentalmente por un vidrio ilustrado extenso, como estamos viendo ahí, como una neumonía organizada, o como elementos de fibrosis like. ¿Y por qué like? Porque esta fibrosis, y no le decimos fibrosis pulmonar, como habitualmente hacemos los intersticiólogos, y porque realmente esta fibrosis muchas veces tiene un carácter reversible, ¿verdad? A diferencia de las otras, por eso por el momento le estamos llamando de esta manera. La imagen que nosotros vemos habitualmente es la de vidrio ilustrado extenso o la de neumonía organizada con estos elementos de fibrosis, como pueden ser, como ustedes ven, una desorganización de la arquitectura pulmonar, un compromiso intersticial, como vemos, aumento de los septos interlobulillares y algunas áreas de consolidación con delustrado alrededor que nos podrían orientar a una neumonía obliterante. Esta foto nos tiene que hacer pensar, evidentemente, que el paciente está con una neumonía persistente y tenemos que, de alguna manera, actuar de alguna manera. ¿Y cómo vamos a actuar en estos enfermos? Bueno, este trabajo es muy interesante, es un trabajo que siguió 837 pacientes a forma telefónica. Los pacientes, si tenían síntomas persistentes, se les proponía una tomografía de estudio funcional, donde se vieron las imágenes que nosotros estábamos contando. Los pacientes desaturaban al esfuerzo y tenían fundamentalmente neumonía organizada. Se les hicieron corticoides y este aquí que mejora la disnea y mejora la CBF. Entonces, pareciera que tuvieran un rol los corticoides y entonces, ¿cómo los vamos a utilizar? Este trabajo de esta autora, Madeleine Hennig, está muy interesante, realmente es una carta al editor que responde a otro trabajo, en la cual yo creo que vuelca, y lo recomendaría que lo leyeran, porque vuelca lo que nos pasa en la práctica clínica a la hora de decidir en estos enfermos. ¿Y qué nos pasa? Que nosotros vemos que algunos pacientes tienen una recuperación espontánea. Entonces lo planteamos, lo discutimos, siempre es bueno discutir estos enfermos en grupo, y vemos que, bueno, pero fíjate que hay otros pacientes que estuvieron así y sin embargo en unos días recuperaron. Estos pacientes son básicamente obesos, nosotros lo sabemos y así lo vivimos. Obesos, en esta última camada de pacientes jóvenes que estamos viviendo, el factor de riesgo más importante era la obesidad. Son hipertensos, son diabéticos, o sea, tienen riesgo de corticoideo. Los estudios, a su vez, que estamos leyendo, son de 4 a 6 semanas. También no son en etapas un poquito anteriores, que a veces tenemos dificultad con estos pacientes. ¿Cuál es la dosis y la duración? Y bueno, se propone dosis similares a lo que hacemos nosotros con la neumonitis obliterante, o la BUP, como decimos los viejos. Prednisona a 0 miligramos kilo día, un mes, un descenso progresivo 2 a 3 meses. En los casos donde una evolución es más rápida y más progresiva y más rápida o aguda, por decir de alguna manera, tratamos de hacer bolos de metilprednisolona, pero realmente tenemos algunas dificultades. ¿Qué hacemos antes de las 6 semanas? ¿Qué hacemos antes de las 4 semanas? Si el paciente está en el día 28, en el día 24, en el día 23, y este paciente no se resuelve. Mantenemos la dexametasona, la aumentamos, cambiamos a prednisona, metemos bolos, y esto realmente es alguna de las dificultades que estamos teniendo en la práctica clínica. Los bolos realmente se han propuesto y sí, podrían tener un lugar, como veníamos diciendo. Yo lo pongo este trabajo porque es la Universidad de Teherán, y está muy lindo este estudio. Y el rol de los corticoides, el metaanálisis que hizo Cano, ¿verdad? Y que publica este año, es un rol que nosotros lo vamos a ver que el estudio y todos los metaanálisis fundamentalmente han sido para la etapa aguda de la enfermedad. No hay mucho estudio en el post-COVID con respecto al corticoide o en la etapa subaguda, ¿verdad? Nosotros sabemos que sí tienen un rol los corticoides, ¿verdad? Que sí mejoran la recuperación y evitan la progresión de la enfermedad, disminuyendo, como todos saben, todo lo que es el mecanismo inflamatorio. Ahora bien, nosotros somos internistas, estamos viendo los pacientes, y nosotros ¿qué vemos? Que el COVID ya de por sí provoca una tormenta de citoquinas que de por sí determina una insulinoresistencia, una reducción de la producción de insulina. Por otro lado, le estamos dando dexametasona, que nosotros decimos, hacerle 6 miligramos día intravenoso, y ustedes ven que dice dosis bajas. Yo me pongo a pensar si son dosis bajas, dado que nosotros, en realidad, las dosis de reemplazo es 1 miligramo día.
¿verdad? Nosotros estamos haciendo 6 veces más que cuando reemplazamos corticoides a un enfermo, o sea que lo de bajas es relativo, y a pesar de que sabemos que tienen una gran utilidad en disminución de mortalidad, 1/3 o 1/5 de estos pacientes dependiendo de gravedad, y vamos a seguir utilizándola, sabemos que estos pacientes tienen una triple injuria a nivel de metabolismo glucídico, y tal es así que hay guías especialmente diseñadas para el manejo de estos pacientes con diabetes y COVID durante la internación y al alta. Esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de compartir las dificultades y las decisiones terapéuticas. Entonces, en el paciente internado, que muchas veces lo tenemos en esta etapa subaguda evolutiva todavía internado, ¿qué estamos viviendo y qué queríamos compartir? Yo traje algún caso solamente para ejemplificar distintos fenotipos que yo creo que estamos viendo de esta enfermedad y que tenemos que ir aprendiendo a reconocer y recabar alguna enseñanza de estos pacientes. Fíjense, esta paciente de 47 años, obesa, neumonía grave, OAF, CTI, persiste su disnea, entonces se decide mantener la prednisona, la paciente mantiene en sala de insuficiencia respiratoria, no se puede destetar del oxígeno y de alto requerimiento. Ya estábamos en el día 38, quisimos descartar, ¿verdad?, una embolia pulmonar o una infección, y fíjense que en la tomografía básicamente que tengo mucho vidrio ilustrado, alguna bronquiectasia, ¿verdad?, mucho vidrio ilustrado, extenso, y alguna bronquiectasia y algún complemento intersticial mínimo, diría yo, poca cosa, ¿verdad? Diría que estaba descrito como enfisema, pero yo creo que son microquistes lo que tiene, que se ha propuesto por algunos autores que saben mucho de intersticio, que podrían ser solamente etapa de reparatoria de daño pulmonar, en una paciente no fumadora. Esta paciente se decide hacerle bolos a pesar que estaba con prednisona. Con esta imagen, la paciente estaba dificultosa para destetar, se le hizo bolos de metilprednisolona y la paciente tiene franca mejoría, se logra destetar del oxígeno y se va de alta con prednisona, y evidentemente un seguimiento estrecho de la enfermedad. Vieron que esta foto es mucho video ilustrado, y esta paciente presentó una buena evolución, al día 38 de enfermedad recién empieza a resolver este proceso. Es decir, que francamente nosotros sí podemos decir que pensamos que tuvo una neumonitis persistente. Fíjate, señor, que es diferente. Yo estoy mostrando una foto que no tiene nada que ver con la foto anterior. Acá, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo fibrosis, estoy viendo aumento de desorganización de la arquitectura pulmonar, un aumento intersticial, algún área de consolidación y vidrio ilustrado alrededor que yo podría comprar como una neumonitis obliterante. Entonces este paciente, que fíjense el engrosamiento de los septos, sí pienso que tiene una fibrosis-like y elementos de consolidación, planteo neumonitis obliterante. Este paciente había estado en CTI grave, iba el día 30 de su enfermedad porque tuvo una internación prolongada y pasa a sala, no tiene TEP, no tiene sobreinfección, se decide hacerle también bolos y el paciente mejora francamente, pero este paciente no se va, como la señora anterior, sin oxígeno y sin requerimientos, se va con oxígeno y requerimientos, y evidentemente un corticoide que ha habido que manejar según la trayectoria evolutiva que vayamos a tener de este enfermo. Esta otra señora es una señora que tuvo una gran agresión pulmonar, una neumonía grave. Fíjese que esta señora estuvo ventilada 20 días, ¿verdad? Se siguió con dexametasona, 10 días, la paciente luego no la dejaron con corticoide, pasa a sala, la paciente no desaturaba ya cuando pasó, no tenía requerimiento de oxígeno a reposo ni a los esfuerzos. A nosotros nos sonaba un poco, nos olía que la gente podía desaturar con todo este cuadro grave que había tenido. Fíjense que presentó un pulmón blanco prácticamente al ingreso a CTI. Y bueno, la paciente, ¿verdad? Le hicimos el test en sala de citoestan, le hicimos ir al baño, volvía, insistíamos a ver si desaturaba, pero realmente la paciente no desaturaba a los esfuerzos que nosotros le proponíamos, por lo cual la paciente se fue sin oxígeno, sin requerimiento de corticoides, porque no los venía recibiendo. Nos quedó la duda, pensamos que no tenía una neumonitis persistente, y yo quería traerlo por dos cosas. Primero, tuvo una agresión pulmonar severa, estuvo ventilada, pero no compró una neumonitis persistente. Sí que tenía esta paciente, y nosotros lo estamos viviendo, una taquicardia de reposo, una taquicardia que no desaturaba, porque nosotros sí sabemos que desaturan estar taquicárdicos, o se van con oxígeno y se mantienen taquicárdicos. Y bueno, tal vez haya una disfunción autonómica como se ha propuesto en el COVID, tal vez tenemos que ser muy suspicaces en la detección de miocarditis. Esta paciente pensamos que no la tenía, con troponinas y ecocardio, sabemos que, aunque esto sea normal, podemos tenerla si hiciésemos una cardioresonancia,
Pero evidentemente tenemos que estar atentos a estos síntomas y seguir un seguimiento estrecho a esta paciente, que miren qué bien se fue en cuanto a la clínica y a la imagen radiológica, en la cual limpia mucho lo pulmonar y mantiene alteraciones como mantienen la mayoría de estos enfermos hasta meses post agresión pulmonar. Paciente distinta a los que veníamos conversando. También está enferma, que tuvo un ingreso muy prolongado en CTI, una paciente de 55 años. Vemos que nosotros se mantiene en piso porque está con una parálisis crítico difícil de rehabilitar. Ya llevaba 3 meses y un poquito más, hicimos una tomografía, porque ya estábamos casi que para un control de una neumonía grave, y vemos que compra poca cosa también intersticial, y que en reposo no desatura. Evidentemente esta paciente cuando empiece a hacer movimientos y a hacer esfuerzos, luego de su rehabilitación, tendríamos que chequear una función pulmonar. Pero por el momento tendríamos que esperar y seguir a ver cómo va esta paciente, y tal vez, si esta paciente tiene alguna alteración, luego cuando empiece a hacer ejercicio, también considerar en estos pacientes el compromiso muscular que pueden tener con una disminución de la presión con el PIM y la PEM, la presión inspiratoria mínima, expiratoria y inspiratoria máximas, ¿verdad? Que también puede jugar un rol incluso en una espirometría que pueda mostrar una restricción más adelante en la evolución de esta enferma. Pero fíjense que si bien tuvo un gran agravio respiratorio, una neumonía grave y ventilada mucho tiempo, no se manifestó con una evolución a la neumonía persistente y se va con está ahora con una tomografía discreta, por decirlo de alguna manera. Un perfil distinto. Lamentablemente, el último caso que le quería mostrar es un paciente joven, hipertenso, diabético, con una diabetes leve, que estaba con dieta, nada más. El paciente se descontrola francamente con la dexametasona, hace una cetoacidosis diabética, se descontrola en sala, como nos ha pasado muchas veces con estos enfermos, así como también estamos viendo estado hiperesmolar con los corticoides. Pero bueno, este paciente tuvo un agravio importante, pero nunca pudo salir de reservorio, se descartó la embolia, pero sí que este paciente sigue evolucionando mal a 30 días de la enfermedad. Se le hace una tomografía inicial, y yo lo traje porque es interesante, que esta es la de la izquierda es la tomografía cuando le pedimos, se la hicimos para ver qué complicación veníamos teniendo con este enfermo, y la segunda es a los 10 días. Ustedes dirán, qué raro, le repiten a los 10 días. Por eso, como es excepcional que nosotros repitamos una tomografía a los 10 días a un enfermo, este paciente como era tan joven y estaba tan difícil de manejar en sus requerimientos de oxígeno, así lo hicimos, y fíjense qué sorpresa nos vimos en esta tomografía, grandes cambios. En un momento inicial tenía un video ilustrado muy extenso, con un patrón que casi yo les diría de crazy paving, como vemos cuando hay un daño difuso, en algunos sectores hasta yo les puedo decir que sí podría tener alguna imagen, como podemos ver en los distrés, o en los agravios muy severos pulmonares, ¿verdad? Y miren que el video ilustrado es realmente extenso de todo pulmón bilateral. Este paciente se mantuvo la prednisona, se repite, se le da una semana a ver qué pasaba con sumando recuperación espontánea de este muchacho, y bueno, y como los 10 días seguíamos mal, sin sacar reservorio, repetimos la TC, fíjense cómo las imágenes de video ilustrado van limpiando, y el paciente va adquiriendo algunas imágenes más tipo de fibrosis, ¿verdad? Como alguna bronquiectasia, y algunos elementos de septos interlobales engrosados, y, ¿verdad?, como que cambia la imagen tan rápidamente del paciente. Este paciente se le hicieron también corticoides a dosis un poco más altas, un bolo tratando de rescatar, pasó de reservorio y a oxígeno, y le pudimos dar el alta, pero con requerimiento de oxígeno, y este paciente evidentemente vamos a tener que ver si compró o no compró una enfermedad artificial a continuación, siguiendo un poco este enfermo. Lo que yo quería ilustrar con estos casos, y no quería marear, es el diferente comportamiento que estamos teniendo frente a una agresión parecida en un pulmón supuestamente previamente sano de estos enfermos. Pacientes que se resuelven sin neumonitis persistente, pacientes que tienen un agravio puramente videoilustrado y se rescatan fácilmente, pacientes que tienen más una fibrosis más light como les mostré, y que seguramente para que sea más estrecho, a ver qué pasa con esa fibrosis realmente, y otros pacientes que incluso jóvenes y con pulmón sano hacen agresiones que se van con requerimientos altos de oxígeno. Esto hace que, en suma, yo les podría decir que cuando tratamos estos pacientes tenemos que individualizar el tratamiento. Hay zonas grises en las cuales tenemos que hacer un balance en los corticoides que estamos haciendo y en la etapa evolutiva en la que lo estamos indicando. Estos pacientes es bueno compartirlos y discutirlos en grupo.
Los corticoides estarían indicados con el fin de evitar la progresión de las lesiones a la fibrosis, a dosis como habitualmente hacemos en la neumonía organizada. En los casos más agresivos se podría usar los pulsos altos de corticoides, y lo que queremos evitar es el desarrollo de esa fibrosis pulmonar en etapas tempranas de esta enfermedad. Porque acá lo que estamos pensando es que estos enfermos rápidamente hacen lesiones de tipo fibrótico, lo cual nosotros no estamos acostumbrados a ver. Bien, ahora bien, ¿qué quiero decir yo cuando le digo que este paciente yo no quiero que vaya a la fibrosis progresiva y irreversible? Quiero decir que estos pacientes, ustedes saben, enfermedad pulmonar intersticial difusa, compete a un gran grupo de enfermedades, pero las vedettes de este grupo de enfermedades, que son las idiopáticas, que son las autoinmunes, que son las por hipersensibilidad o drogas, son enfermedades pesadas, ¿verdad? Con evoluciones malas en general, en las cuales nosotros evidentemente no queremos que el paciente adquiera este grupo de enfermedad. Es así que, sin embargo, yo les tendría que decir la verdad, y que uno revisando los artículos y viendo las experiencias de países que vienen ya con una temporalidad anterior en el conocimiento de este comportamiento de estos COVID, no hay datos de frecuencia ni de severidad, no hay aún datos de cuántos pacientes van a ir hasta la fibrosis, ni con qué severidad van a desarrollar esta enfermedad. Se ha visto que básicamente y groseramente uno podría decir que son pacientes que no hacen enfermedad companal, ¿verdad? Como vemos en las idiopáticas. Hacen más tipo neumonitis intersticial no específica, con esas imágenes más parecidas a la fibrosis light que yo les mostraba. Pero hay que seguirlos estos enfermos. Hay trials con antifibróticos, lógicamente. Si hay industria farmacéutica, siempre va a haber trials con remedios. Hay trials con nintedanib, pero por el momento los antifibróticos no estarían, por el momento, indicados en este grupo de enfermedades cuando van desarrollando la fibrosis progresiva. Yo creo que estos trials nos van respondiendo lo que nosotros ya pensamos. ¿Por qué? Y poner antifibróticos a un grupo de pacientes en la cual la patogenia de la enfermedad alguna está en discusión, y es difícil, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la patogenia y las vías patogénicas en la cual se agrava el pulmón todavía no están del todo claras. Ustedes conocen a este autor que yo he nombrado muchas veces, Atul Wells, del Brompton. Fíjense qué interesante el título, se llama Catálogo de incertidumbres con la enfermedad intersticial after COVID. O sea, ya de por sí con ese título ustedes dirán, y sí, realmente se está complicando, ¿verdad?, a lo que está pasando con este grupo de enfermedades en el aspecto intersticial. Hay mucho para deslumbrar. Y básicamente lo que hay que deslumbrar cuando uno habla de estas enfermedades es cuál es el mecanismo que se gatilla en la patogenia, para así hacer una propuesta acorde terapéutica. Y bueno, la injuria propia de la ventilación al distrés y el mecanismo autoinmune vascular. Este trabajo es de ahora, de hace pocos días, que está muy lindo el cuadro que les quise rescatar, que es cómo vamos a plantearnos en la infección COVID-19 en estos pacientes. ¿De qué lo queremos rescatar el pulmón? Y bueno, de toda esa injuria que va a tener por la propia neumonitis, por la tormenta de citoquinas, que da un mecanismo inflamatorio, que nosotros conocemos bien, porque hasta sabemos que estas enfermedades COVID pueden desarrollar fenómenos autoinmunes como lupus, fibro, antifosfolipídicos, Guillain y otras más. Los mecanismos vasculares, como el trombonismo pulmonar, el propio daño de los pacientes ventilados con el trauma que agrede al pulmón, el distrés, ventilado o no ventilado, tiene sus mecanismos de agresión, la hiperoxia, y yo hubiera agregado la hipoxia mantenida que pueden tener estos enfermos, que va a determinar una reparación aberrante en estos pulmones y el desarrollo probable de una post-COVID pulmonary fibrosis, o sea, fibrosis pulmonar post-COVID. Cuando nosotros logremos entender esto, evidentemente las propuestas terapéuticas podrán ser diferentes, y lo vamos a entender cuando pase el tiempo y vayamos conociendo más la enfermedad. ¿Y por qué el intersticio? Estas enfermedades las vamos a tener que mirar con lupa y tendré que ir perfilando y sacar punta de qué estamos hablando, porque si nosotros vamos a leer los trabajos, a los 3 meses todos tendrían una intersticiopatía, estos enfermos, ¿verdad? Porque todos tienen lesiones intersticiales, casi todos tienen baja la difusión de monóxido de carbono, sobre todo estamos hablando de pacientes críticos. A los 6 meses también un montón de enfermos tienen enfermedad tomográfica y funcional, más allá en aquellos pacientes que
tenían esos factores de riesgo que estuvimos repasando. Entonces, ¿esto es realmente el desarrollo de una enfermedad fibrótica? Probablemente sí, probablemente sea reversible, es verdad, y en ese camino es que estamos. Es decir, nosotros tenemos algunos desafíos para abordar en el futuro con este grupo de enfermedades. Seguimiento a largo plazo de estas secuelas respiratorias y su evolución, persistencia en el tiempo, trayectoria radiológica, como yo les quería marcar, de estos cambios. ¿Qué nos va a pasar con estas imágenes? ¿Se van? ¿No tienen significancia? ¿Van a persistir? ¿Se acompañan de enfermedad funcional? ¿Y cuál es el rol de la microtrombosis, como va a hablar seguramente Rosario, en las secuelas observadas, que nosotros por el momento no la estamos pudiendo diagnosticar por la angio-TC? Entonces, vamos a compartir algunas dificultades en el paciente que se fue. Nosotros compartimos algunas de los pacientes que todavía estaban internados y no podíamos detectar. Ahora vamos a ver qué nos pasa con los pacientes que se han ido y estamos siguiendo, y que también tenemos que estar atentos a que no compren una neumonitis intersticial persistente o estén desarrollando una fibrosis. En este grupo de enfermos, fíjense en ustedes, yo les quería mostrar, estábamos muy contentos en el 2020, ¿verdad? En lo cual nosotros, por ejemplo, en esta institución, donde estamos coordinando el área COVID, de internados, vemos que teníamos en el 2020 64 pacientes, en los cuales solamente en diciembre fue la mitad de ellos. Entonces, en diciembre arrancamos una policlínica de seguimiento y estábamos encantados de poder seguir estos pacientes y ver qué les iba pasando, ir aprendiendo de la enfermedad. ¿Qué pasó este año? Fíjense este año qué distinto estamos pasando, ¿verdad? Nos ha atropellado la enfermedad, por decirlo de alguna manera, y yo creo que es así tal cual. Y en ese atropello, ¿qué quiero decir? Que nosotros estamos con un área COVID de aproximadamente 900 pacientes, en los cuales 120 camas día hemos estado marzo, abril y mayo ocupadas de área COVID. Por supuesto, por suerte, ahora en junio bajó a la mitad estos pacientes ahora, pero estos pacientes, muchos de ellos, más allá del área COVID, se van a sala no COVID porque no les podemos mandar a domicilio, algunos de ellos, por las secuelas que mantienen, y además recibimos egresos de CTI en la área no COVID. Es decir, la palabra atropellados por la asistencia es real. Entonces, en el seguimiento de estos enfermos, en el ambulatorio, nosotros tenemos que ya darnos cuenta, y así nos está pasando, que la infraestructura se tiene que multiplicar. Y en esa multiplicada, nosotros, por ejemplo, ahora estamos siguiendo 620 pacientes, de los cuales, como número rápido, les diría que 65 los tenemos con prednisona, en esta policlínica que seguimos con las compañeras. Estos pacientes, estamos cortando números que vamos a ver si podemos trabajar para fin de año y mostrar mejor cómo se van comportando en lo funcional y en lo imagenológico este grupo de enfermos en seguimiento. También estructuras de seguimiento de medicina interna y de medicina general que se van a tener que abocar al seguimiento de esta enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos este N de enfermos en seguimiento, nosotros tenemos que sacar punta a lo que vamos a hacer con ellos en este seguimiento y adaptar las propuestas, como yo dije al principio, a la evolución de los conocimientos, que es dinámico seguramente lo que vamos a proponer, a la práctica clínica, ver qué estás viviendo, entonces realmente qué vas a proponer, a la disponibilidad de los accesos, a los estudios especialistas, tampoco hacer algoritmos o pautas que en el resto de pacientes que están en otros departamentos no puedan acceder. Y en qué está, cuál es la situación sanitaria que permita hacer uno u otro estudio. Ustedes saben que simplemente una espirometría es una maniobra que aerosoliza un montón de COVID, ¿verdad? Entonces hay que perfilar también esto a la hora de describir algún algoritmo o alguna propuesta de seguimiento. Y es así que en estos cuadros donde decíamos, y en esta brújula que queremos un poco poner en cómo vamos a hacer con estos pacientes, yo diría que tenemos que poner lupa fundamentalmente en los pacientes que tuvieron una enfermedad moderada y grave. Y en aquellos pacientes que son una enfermedad leve, evidentemente no gastar recursos, no gastar logística médica, estudios y demás, sin estar atentos, porque estos pacientes también la pueden desarrollar, pero sobre todo gastar recurso médico, humano y de seguimiento en los pacientes en los que sí pensamos que puedan desarrollar este grupo de enfermedades, ¿verdad? Y así irnos orientando en la definición de estas enfermedades y en el evitar comprar enfermedad severa. Para terminar entonces, quisimos hacer esta trayectoria y este recorrido en la exposición, en donde cual nos basamos en algunas definiciones operativas de etapa y gravedad. Dijimos qué pacientes tienen más riesgo de complicarse y tener secuelas, cuáles son las enfermedades a las cuales tenemos que tener miedo en estos pacientes y tenemos que detectar.
para lo cual tenemos que hacer un seguimiento e internación, sobre todo en las prolongadas, y en la evolución, ver qué es una hepatitis persistente, qué puede llegar a ser una enfermedad de hepatitis intensial post-COVID, y compartir algunas dificultades clínicas diarias que estamos viviendo con los enfermos. Muchas gracias por la invitación, espero que les haya sido de utilidad esta exposición. Muchas gracias, Verónica. Muy clara tu exposición. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Sí, sí, correcto. Luego de las dos exposiciones vamos a hacerle las preguntas que ustedes deseen que nos manden por vía del chat a los expositores. Vamos ahora con la exposición de Rosario, adelante. Bueno, buen día para todos, muy feliz día y muchas gracias por la invitación. Y me encantó, Vero, tu charla, muy ilustrativa. Bueno, vamos a ver si puedo compartir la pantalla. A ver, compartir. Y... Bueno, ¿se ve bien ahí? Bueno, me pidieron que hablara de trombosis y COVID. A mí un poco también se me ocurrió esa pregunta de qué hacer, porque en realidad, si bien es ampliamente conocido que la trombosis, tanto venosa como arterial, está aumentada en el paciente que cursa COVID, ¿qué hacer? Es un tema de debate internacional. No solo dificultar nuestro país, sino a nivel mundial. Y van cambiando las recomendaciones continuamente. No sé, a ver. No sé por qué no me pasa la data. La embolia pulmonar, entonces, nos han escuchado muchas veces decir que es la principal causa de muerte prevenible en el paciente hospitalizado y que representa de 5 a 10% de las causas de la muerte hospitalaria. Entonces, para disminuir este riesgo, quedó bien demostrado que la realización de tromboprofilaxis versus placebo en estos 3 estudios que fueron muy importantes, el Medenox, el Prevent y el Artemis, en el que se comparó enoxaparina con placebo, dalteparina y fondaparinux, que en realidad es un anti-10 factora sintético, un polisacárido, se vio francamente el beneficio de realizar tromboprofilaxis en el paciente internado. Pero ¿qué pasa en el COVID? ¿Qué riesgo de trombosis tiene el paciente con COVID? Bueno, los datos encontrados en la literatura son muy dispares. Obviamente que no hay trabajos porque es una enfermedad nueva, no tenemos aún datos importantes, y tampoco tenemos datos en nuestro país, ¿no? Pero en Canadá, por ejemplo, en el que tienen una incidencia de enfermedad tromboembólica venosa de 1 a 2 casos por 1000 habitantes por año, la estimación en el paciente con COVID en la comunidad es 1 cada 100, en los hospitalizados en cuidados moderados aumenta aún más, 1 en 20, y en los hospitalizados en CTI es de 1 en 5. Fíjense que realmente, si bien la incidencia habitual del paciente hospitalizado es alta, en el paciente con COVID aumenta francamente. Entonces, artículo de Lancet me pareció muy ilustrativo para ver por qué es que el paciente con COVID tiene el riesgo aumentado de hacer trombosis. En el paciente con síntomas medios, o sea que está aún en la comunidad o que ingresó al hospital por otra causa que no sea su enfermedad COVID, pero que está sintomático, hay una reacción inflamatoria que es media.
que algunos marcadores que, bueno, como veremos después, en que en realidad se le han atribuido como riesgo de trombosis, se pone en duda, como los dedímeros, pero bueno, ya tiene los dedímeros aumentados, y puede haber ya microtrombosis a nivel del endotelio pulmonar, o sea, hay una microtrombosis a nivel local. Pero si el paciente se agrava y ingresa al hospital, requiere de oxigenoterapia, tiene síntomas más severos, entonces la reacción inflamatoria aumenta, hay acción directa además, inflamación del propio endotelio pulmonar por la acción del virus y además por fenómenos inmunomediados, como dijo bien Verónica, y que esto, el daño endotelial, ¿qué es lo que hace? Activa al sistema procoagulante, a la cascada de la coagulación, sumado también a la hipoxia. Entonces, aumenta el factor 8, aumenta el fibrinógeno, aumenta el factor de von Willebrand, hay una disminución de la proteína S, que son los anticoagulantes naturales, y entonces todo eso sumado a la estasis, porque el paciente realmente se siente enfermo, está postrado en la cama, junto con el daño endotelial que habíamos visto, esto constituye la clásica tríada de Virchow, y entonces, además de microtrombosis a nivel del pulmón, vamos a tener también un aumento de la incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa con sus diferentes manifestaciones. Entonces, bueno, ¿cuál es el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en COVID? Dijimos que los datos que contamos en la literatura son muy dispares, pero por ejemplo, en este metaanálisis y estudio sistematizado de 66 estudios con 28.173 pacientes, se vio realmente que hay un aumento de la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa de 14,1%, y en los pacientes que son estos de acá, en los que se les había hecho screening, esa incidencia aumenta a 40%, y en aquellos que no se les había hecho screening es de 9,1%. Pero, ¿qué vemos? Que hay, en este estudio, hay mucha heterogeneidad en los estudios que componen este metaanálisis, porque hubo mucha diversidad en la clínica de los pacientes, en el tratamiento que se les hizo, en el diseño del estudio. Entonces hace eso que realmente este metaanálisis sea muy heterogéneo en sus resultados. Y también cuando se vio la asociación de dedímeros y enfermedad tromboembólica venosa, que como dijimos es algo que está ahí en el tapete y como que se nombra frecuentemente que podría ser un marcador de riesgo para la enfermedad tromboembólica venosa, vemos que este metaanálisis sí habría una asociación, o sea que en aquellos pacientes que tenían los dedímeros altos tenían mayor incidencia de enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, llegado a este punto, parecería que no queda duda que en el paciente que está cursando COVID, ¿qué vamos a hacer con la tromboprofilaxis? Todo paciente que ingresa por COVID debe recibir tromboprofilaxis, de no existir contraindicaciones, desde el día 1 de su enfermedad. Ahora, ¿a qué dosis la vamos a hacer? Y dependiendo de dónde esté el paciente internado, ¿durante cuánto tiempo lo vamos a hacer? Si solamente va a ser durante la internación, o si lo vamos a extender en el post-alta, ¿con qué fármaco lo vamos a hacer? Si solo lo vamos a hacer con heparinas de bajo peso molecular, o también es válido utilizar los anticoagulantes directos, y si en el paciente ambulatorio estaría indicado realizar tromboprofilaxis. Estas son preguntas que no solo nos hacemos nosotros, sino que se hace el mundo entero. Entonces, cuando vamos a las recomendaciones de las principales guías internacionales de qué hacer con las tromboprofilaxis en el paciente con COVID, vemos que, obviamente, por la falta de evidencia contundente, y que estas guías están basadas fundamentalmente en trabajos retrospectivos y en opinión de expertos, vemos cómo las diferentes guías tienen diferentes recomendaciones, y a su vez
como que se va revisando en forma periódica y salen frecuentemente una guía en el mismo año, recomendaciones tras otra en el mismo año en un periodo corto de tiempo, como por ejemplo vemos en la guía de la ICTH, que hubo una publicación en mayo y otra en agosto del 2020, o por ejemplo en ANAIS, que hay una en noviembre del 2020 y otra en marzo del 2021. Entonces, últimamente, este trabajo que me parece, vamos a detenernos un poquito porque me parece muy interesante, porque en realidad parecería que es el primer trabajo de peso en cuanto a justamente la tromboprofilaxis en el paciente con COVID, y que fue sus primeras, se liberó en enero, los primeros datos, y esta versión que además todavía no ha sido evaluada por pares, es reciente, de mayo pasado. Es un trabajo randomizado, controlado, multiplataforma internacional, en que participaron 3 subplataformas muy importantes. Y entonces es un trabajo, en realidad fue abierto, que es la crítica que se le hace, y es adaptativo bayesianos, el modelo metodológico que utilizaron, y en el que se comparó la acción de la anticoagulación terapéutica versus las dosis habituales de tromboprofilaxis que hacemos en el paciente crítico y no crítico. Y entonces, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentos del trabajo? Que estudios observacionales habían identificado la asociación entre infección de COVID con inflamación, hipercoagulabilidad y trombosis, como habíamos visto. Que los pacientes críticos tienen un alto riesgo de trombosis arterial y venoso, a pesar muchas veces de indicarle tromboprofilaxis farmacológica. Que la micro y la macrotrombosis es una de las causas de mal pronóstico en el curso de la enfermedad. Y que las heparinas parecería que además de su efecto anticoagulante, podrían poseer propiedades antiinflamatorias, que esto es un tema que se ha puesto sobre tapete en varias oportunidades, incluso por ejemplo en otros contextos como en el paciente con cáncer, y en este caso atribuirle posibles propiedades antivirales. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Determinar si una estrategia inicial de dosis terapéuticas de anticoagulación mejoraría la supervivencia y reduciría la duración del soporte orgánico en comparación con la tromboprofilaxis farmacológica habitual, tanto en pacientes críticos como no críticos. Nosotros nos vamos a referir a los pacientes no críticos, ¿no? Que es los que habitualmente vemos nosotros el internet. Entonces, en este estudio se randomizaron 13.377 pacientes, los cuales 9.890 fueron excluidos por diferentes motivos. 1.207 fueron a estudio, o sea, fueron a cuidados intensivos. Entonces esos no los vamos a analizar. Los que ingresaban a cuidados moderados, que eran 2.245, se asignaron a recibir tratamiento, o sea, dosis terapéuticas de anticoagulación a 1.190 pacientes. Y a 1.055 se los asignó a recibir las dosis habituales de tromboprofilaxis. Y a su vez, a estos dos grupos se los dividía según el nivel de dímeros. Un grupo con dedímeros altos, un grupo que tenía los dedímeros bajos, y un grupo en que no se sabía el nivel de dedímeros. Y esto en ambos grupos. Y entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Que en realidad le fue mejor a los pacientes que recibieron dosis terapéuticas de anticoagulación, de tromboprofilaxis, de heparina de bajo peso molecular, en cuanto a los días de supervivencia sin soporte de órganos vitales, de la supervivencia al alta, de la supervivencia sin soporte de órganos también a los 28 días, de la supervivencia sin intubación orotraqueal, y también de la supervivencia sin eventos tromboembólicos mayores al alta. Y este beneficio era independiente del nivel de dímeros del paciente, o sea que no
no se comprobó que a mayor de dímeros, mayor complicación. Y sí, lo que vemos es que en cuanto al sangrado mayor fue igual en los dos grupos, o sea que no hubo diferencias entre el grupo que recibió dosis terapéuticas frente a los que recibieron dosis profilácticas habituales. Esto es más de lo mismo, es otra gráfica que muestra lo mismo, que en el paciente no crítico mejoró, en realidad tenían mejores resultados aquellos sometidos a dosis terapéuticas de anticoagulación frente a los que recibían las dosis habituales de tromboprofilaxis. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones del trabajo? Que en el paciente hospitalizado por COVID-19 no críticos, una estrategia inicial de anticoagulación con heparina aumenta la probabilidad de supervivencia de la alta hospitalaria con una reducción en el uso de soporte de órganos vitales a nivel de cuidados críticos. Y esto, que en realidad fue la otra rama que dijimos que no nos íbamos a referir, es que en pacientes con COVID-19 grave, o sea, aquellos internados en unidades de cuidados críticos, la anticoagulación terapéutica no mejoró la supervivencia hospitalaria ni los días sin soporte orgánico en comparación con la tromboprofilaxis farmacológica de utilización habitual. Entonces, volviendo a las recomendaciones de la guía, vemos que después de este estudio, que como dijimos, la primera liberación del estudio fue en enero, y entonces aparecen cambios en las recomendaciones de la guía NICE, en que dice que al paciente en cuidados moderados aconsejan realizar dosis terapéuticas de tromboprofilaxis, y en el paciente crítico ya no es como en la NICE de noviembre, que decía considerar aumentar las dosis, porque bueno, se veía que cuanto más grave, más trombosis tenían, entonces parecería que estaba indicado aumentar las dosis a dosis intermedias o dosis terapéuticas. Acá dice podría considerarse, pero no lo ponen como un hecho. Incluso, por ejemplo, hay algunos que opinan que al revés, que cuando el paciente se agrave, deberíamos disminuir las dosis que está recibiendo de anticoagulación. Bueno, eso sería entonces en el paciente que está hospitalizado. Pero dijimos que otro tema de debate es qué hacer con el paciente que se va del alta del hospital, si debemos continuarle la tromboprofilaxis. Y entonces, esto desde hace ya mucho tiempo sabemos que tanto el paciente médico como quirúrgico que se le da el alta, tienen un elevado riesgo de desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa, fundamentalmente en el primer mes seguido al alta, pero que ese riesgo se mantiene durante los 3 primeros meses. Y obviamente el paciente con COVID no está fuera de este riesgo. Y entonces, por este motivo, por este aumento del riesgo del paciente que se va de alta, es que han surgido diferentes estudios, y un estudio muy importante, que fue el XCLAIM, un estudio randomizado, con varios centros, varios países, con un número importante de pacientes, cuyo objetivo fue demostrar que el régimen extendido al alta con heparina, con enoxaparina, era efectivo y seguro. Entonces, luego del alta, se continuó con heparina 40 miligramos por 28 días versus placebo. ¿Y qué se vio? Que si bien la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa se redujo en los pacientes, el beneficio neto solo se observó en mujeres mayores de 65 años y con una inmovilización completa. Y sí hubo mayor incidencia de sangrados en los que recibieron heparina. Entonces, posteriormente, con el afán de poder mejorar esta situación, salieron numerosos, algunos estudios con los anticoagulantes directos en este último tiempo, en el que el último, por ejemplo, es el Mariner, y que con 10 miligramos de rivaroxaban,
y que se vio un ligero beneficio en la indicación de estos anticoagulantes, pero en algunos de los estudios mayor sangrado. ¿Y qué pasa cuando vemos todos los estudios juntos? Parecería que sí hay una disminución en la enfermedad tromboembólica sintomática fatal, ¿no? Cuando agrupamos todos los estudios, pero también a favor de la tromboprofilaxis extendida, pero también hay un aumento del sangrado, no despreciable. Entonces, ¿pero qué pasa con la enfermedad tromboembólica luego del alta del paciente con COVID? Aquí, en un análisis retrospectivo que se hizo en el King's College Hospital del Reino Unido, con 1.877 pacientes con COVID que fueron dados de alta entre marzo y junio del 2020, en el que no se les indicó tromboprofilaxis luego del alta, se vio que la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa a los 42 días del alta fue de 0,48%. Y comparado con la incidencia en el año anterior a la pandemia, o sea, con el 2019, de la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa en el paciente no COVID, se vio que era de 0,31. O sea, que en realidad no hubo diferencias entre las poblaciones. Destacamos que además este es un hospital que tiene un programa justamente de seguimiento del alta hospitalaria de los pacientes para constatar los eventos tromboembólicos luego del alta. Y en esta otra serie de casos, también retrospectivo, de pacientes ingresados por COVID entre marzo y abril de 2020 en la Universidad de Oxford, también en el Reino Unido, con 303 pacientes, del 16% de los pacientes críticos, con un tiempo medio de hospitalización de 7 días, de los cuales 152 no tenían indicación de anticoagulación por ningún motivo al alta, y de esos 152, el 97% no recibió tromboprofilaxis al alta. ¿Y qué se vio? Que cuando se evaluó el índice de enfermedad tromboembólica venosa a los 90 días de la hospitalización, o sea que acá se incluían también a los eventos dentro de la hospitalización, la incidencia era del 7,2%. Ahora, cuando se veía un análisis, un subanálisis, a los 42 días del alta, se vio una incidencia de 2,6% de enfermedad tromboembólica sintomática. Entonces, esto realmente parecería un número importante, ¿no? No sé por qué me están apareciendo esas rayas ahí en la presentación. Entonces, cuando vemos las recomendaciones de las guías, nuevamente, vemos cómo en el post-alta las guías consideran cosas diferentes. La ICTH, por ejemplo, no lo considera de rutina, lo considera hacer en el paciente con alto riesgo de trombosis y bajo riesgo de sangrado. Después cambia la recomendación en la de agosto, en el que parecería que es razonable hacerlo en el paciente con inmovilización o alta actividad de inflamación o riesgo adicional de trombosis, o que tienen ambas. La CHES, por ejemplo, de junio del 2020, no lo considera de rutina, si lo consideran hacer en aquel paciente con alto riesgo de trombosis. Por ejemplo, la Asociación Americana de Hemostasis no lo menciona directamente. La NICE dice considerarlo en el paciente de alto riesgo, y después en la revisión no lo menciona, y la OMS dice no hacerlo de rutina. Entonces, estamos para dilucidar todos estos aspectos. Estamos en espera de estudios randomizados, controlados en marcha, que están siendo realizados fundamentalmente con anticoagulantes directos. Y bueno, esperaremos sus resultados. ¿Y qué pasa con la tromboprofilaxis en el paciente ambulatorio, que era la otra pregunta que nos hacíamos con COVID? Bueno, según estos estudios retrospectivos, como más del 50% de los eventos tromboembólicos en el paciente hospitalizado por COVID se diagnostican al inicio. Esto es un trabajo italiano,
dijo que diagnosticaron, evidenciaron 50% de los eventos tromboembólicos en las primeras 24 horas y el 38% en las primeras 72 horas. Este es un estudio de Londres. Y este otro estudio inglés también, que los pacientes que ingresaban por COVID y presentaban enfermedad tromboembólica venosa, el 19% lo tenían al ingreso, el 67% durante la internación y luego del alta el 15%. Entonces, mirando estos números, realmente sería tentador, o sea, a uno cuando ve un paciente en domicilio con COVID, obviamente sintomático, con fiebre, con elementos de inflamación, con repercusión, se vería tentado, porque la posibilidad de agravarse es posible, de comenzarle tratamiento profiláctico con heparina ya en domicilio para evitar al ingreso esos eventos. Pero en realidad esto es discutido y, por ejemplo, me pareció muy interesante la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa a los 30 días en una población de adultos del norte de California, de un sistema de salud en el que se estudiaron 220.588 pacientes que se les había hecho PCR entre febrero y agosto del 2020. Se tomaron, los criterios de exclusión fueron que los pacientes estuvieran anticoagulados o asintomáticos, a esos se los excluía, con una edad media de 47 años, y de esos 220.000, 26.104 fueron PCR positivos, o sea, el 11% tenían PCR positivo. Y se identificaron también los pacientes que requirieron internación durante su enfermedad. ¿Y qué se vio? Que en realidad, si bien en los pacientes que tenían PCR positivo, SARS-CoV-2 positivo, la incidencia de los eventos tromboembólicos fue mayor, estadísticamente significativo frente a los pacientes que tenían PCR negativo. Pero cuando vamos a analizar las otras poblaciones, vemos que sí, que hubo mayor incidencia en el paciente hospitalizado por otra causa y también a los que desarrollaron enfermedad tromboembólica dentro de la internación. Ahora, cuando vamos a ver qué pasó con el paciente fuera del hospital, el ambulatorio, vemos que en realidad la incidencia de enfermedad tromboembólica no fue mayor en el paciente ambulatorio, o sea, en el paciente, perdón, con PCR positivo, que en el paciente con PCR negativo. Entonces, según este estudio, no hubo incremento de la enfermedad tromboembólica venosa en el paciente no hospitalizado. Entonces, como antes, decimos que aguardamos los resultados de estudios randomizados controlados, que hay varios en marcha, tanto con anticoagulantes directos como con enoxaparina, y para ver qué nos dicen y qué recomendaciones se hacen. Entonces, otra vez, volviendo a las recomendaciones de las guías internacionales, en el paciente ambulatorio, por ejemplo, la ICTH no menciona la tromboprofilaxis en el paciente ambulatorio. Después, en agosto, cambia la recomendación y sí la recomienda si los dedímeros en el paciente ambulatorio son mayores de 1500 considerar, pero ya vimos que en realidad el dedímero es dudoso de que sea un marcador de riesgo de trombosis. En cuanto a la CHES, directamente no la menciona, la ASH tampoco la menciona. La NICE de noviembre dice considerarlo en el paciente de alto riesgo trombótico, y ya en la de marzo no lo menciona, pero sí manifiesta considerarlo en la internación domiciliaria. Y la OMS dice no hacerlo de rutina. Entonces, llegado a este punto, podemos decir que la tromboprofilaxis en el COVID, en cuanto a la estrategia óptima en cuanto al tipo, dosis y duración de la tromboprofilaxis, todavía es desconocida. Que la conducta nuestra deberá ser individualizada en cada paciente, valorando
haciendo un riesgo-beneficio entre el riesgo de sangrado y el riesgo de trombosis. Y entonces, como conclusiones, podemos decir que por ahora, hasta que tengamos mejor evidencia, todo paciente hospitalizado con COVID debe recibir tromboprofilaxis desde el día 1. Que preferimos la heparina de bajo peso molecular ajustada al peso para los pesos extremos, o sea, menores de 50 kilos y mayores de 100 kilos, allí como que ajustaríamos, y por supuesto que ajustarlo de acuerdo a la función renal al filtrado glomerular. Que en el paciente con muy alto riesgo de trombosis y bajo riesgo de sangrado, podemos considerar realizar dosis terapéuticas basándonos en ese trabajo que valoramos de multiplataforma y un poco el cambio en las guías NICE. Que sugerimos mantener la heparina de bajo peso molecular por 14 días. ¿Esto por qué? O sea, si le damos de alta a los 5 días al paciente o a los 7 días, mantener la tromboprofilaxis 14 días. ¿Y esto por qué? Porque justamente los estudios que mostraron beneficio de la tromboprofilaxis fue entre 10 y 14 días. Los que habíamos visto hoy, el Artemis, el Medenox y el Prevent. ¿Y qué hacer en el paciente que tiene alto riesgo trombótico y o elevada actividad inflamatoria? Se puede plantear, podemos considerar extender la tromboprofilaxis hasta un mes. En el paciente ambulatorio con muy alto riesgo de trombosis y o elevada actividad inflamatoria y bajo riesgo de sangrado, podríamos considerar la tromboprofilaxis. Y por supuesto que sí, en la internación domiciliaria deberíamos realizar tromboprofilaxis. Bueno, muchas gracias a todos y feliz día. Bueno, muchas gracias, Rosario. Muy clara tu presentación. Y tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar por vía chat. Una pregunta, Verónica la contestó ya en el chat, pero por si alguien no la leyó, es en los pacientes en tratamiento prolongado con corticoides, si está implementada la profilaxis con Bactrim. ¿Estás ahí, Verónica? Sí, como cualquier paciente con tratamiento corticoideo prolongado, le hacemos sí profilaxis. Perfecto. Tenemos pregunta para Rosario también. En la conducta con las embarazadas con diagnóstico de COVID, supongo que se refieren a la embarazada que cursa en domicilio asintomática o con síntomas leves, si se hace la conducta respecto a la tromboprofilaxis. Yo no me animaría a decir esa recomendación, o sea, depende, me parece, de cómo está esa embarazada. O sea, si está muy inflamada, si tiene fiebre, si tiene mucha postración, si no se levanta de la cama, y además hay que valorar los riesgos también de ese embarazo. O sea, si fue, por ejemplo, un embarazo de alto riesgo obstétrico, o si fue un embarazo que se le hizo fecundación asistida, o la paciente tiene, obviamente que una trombofilia, aunque sea leve, conocida, o tuvo un antecedente de trombosis, me parece que obviamente que sí, pero creo que aquí, por eso es el tema de que en el paciente ambulatorio tenemos que considerar y hacer un correcto balance beneficio del riesgo y del riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado. Pero no te diría que me parece que no es para hacerlo a todo. Una paciente embarazada asintomática con un COVID leve, no me animaría a decir que hacerlo siempre de rutina. Creo que hay que balancear bien. Como decía Vero también, que estamos viendo COVID como un factor de riesgo, la obesidad un factor importante. Bueno, si vamos sumando factores de riesgo, creo que allí amerita, pero por eso es lo que decíamos, que la conducta tiene que ser muy individualizada.
Gracias, Rosario. Hay otra pregunta para ti también. En los pacientes previamente anticoagulados con warfarina que comienzan a cursar su enfermedad por COVID, si se rota la warfarina a heparina y por cuánto tiempo. En realidad, en el paciente ambulatorio, o sea, con una enfermedad leve que está en domicilio, no habría por qué rotarlo para nada. Sí en el paciente que ingresa, ¿no? Como que siempre decimos, el paciente hospitalizado, obviamente que es, en cualquier paciente médico en realidad que se hospitaliza, tratamos de rotar a heparina, sobre todo en las primeras horas, en los primeros días, porque no sabemos la evolución que va a tener. La vía oral habitualmente no la tiene comprometida, la absorción de los medicamentos es errática, entonces obviamente que la rotación a heparina de bajo peso molecular parecería lo más adecuado. Pero en el paciente, repito, en el paciente que está en su domicilio, que está cursando un COVID leve, no hay por qué cambiar los regímenes de anticoagulación. Una pregunta para Verónica. ¿Se ha visto algún impacto en los pacientes en post-COVID o long-COVID que han requerido como tratamiento antiinflamatorio por severidad del tocilizumab, disminución de la fibrosis, disminución de la neumonitis, o es muy precoz, todavía no hay trabajos? Todavía no hay trabajos de eso. Ustedes saben que todavía no hay trabajos de tocilizumab a largo plazo. Los trabajos que hay para el uso de tocilizumab es el uso del tocilizumab en la etapa aguda, en la etapa muy inflamatoria, en los primeros días de la enfermedad, cuando el paciente empieza con ese pulmón blanco y tiene algunos parámetros inflamatorios, como la PCR elevada y demás, donde podría perfilarse la indicación, no en todos los pacientes. Y los trabajos son con TOSI para la etapa aguda de la enfermedad, para prevenir ingresos, fundamentalmente muerte y ingreso a cuidados intensivos. No hay trabajos con el uso de esta medicación a largo plazo, porque evidentemente que el uso, por lo menos en general, no está tan popularizado el uso del tocilizumab, porque depende mucho de la disponibilidad y de los costos del medicamento. Por eso a nivel internacional tampoco hay mucha utilización y hay tanto N como para ya ir mostrando trabajos en ese sentido. Pero está bien interesante la pregunta, porque evidentemente que a la medida que podamos de alguna manera empezar a utilizarlo un poco más, podremos ver si eso puede prevenir el desarrollo de la fibrosis. Llámese que el TOSI se usa como tratamiento de fibrosis en fundamentalmente algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Como AR o a veces esclero. Pero sí que es interesante la pregunta, pero no hay trabajos, y ustedes saben que el TOSI en nuestro medio, las distintas áreas, en distintos sanatorios, en distintos centros de salud, se ha hecho en casos muy, muy, muy bajo N, como para poder transmitir alguna experiencia. Gracias, Verónica. Y para Rosario, preguntarle los anticoagulantes directos, si hay algún trabajo para el paciente internado que tengan indicación, y sobre los scores de riesgos habituales que se usan para el paciente hospitalizado, de score de riesgo para tromboembolismo, como el PAUA o el IMPROVE, si tienen la misma aplicación para los pacientes con COVID. Bueno, en realidad con anticoagulantes directos, además sabemos de que hay hospitales, por ejemplo, importantísimos como el Mount Sinai de Nueva York, que usan anticoagulantes directos para el paciente internado con COVID. Mi recomendación es que prefiero que no, porque son pacientes que además los anticoagulantes directos, incluso hubo un trabajo recientemente publicado en Lancet, brasilero, en que justamente evaluó dosis terapéuticas de anticoagulantes, así como el que vimos de dosis terapéuticas de heparina, dosis terapéuticas de anticoagulantes orales, y además extenderlo durante 30 días luego del alta a dosis terapéuticas en el paciente hospitalizado.
y en realidad se vio mayor sangrado en el paciente que recibió dosis terapéuticas que, si bien menor efecto de eventos, mayor riesgo de sangrado. Y yo diría que en realidad es preferible que no, porque, por lo que decíamos hoy, son pacientes muy inestables, como decíamos con Verónica, de un momento al otro se agravan, en que la vía oral puede estar comprometida. El efecto secundario, si bien los anticoagulantes directos son fantásticos anticoagulantes, el efecto colateral más importante es a nivel del tubo digestivo, el sangrado del tubo digestivo. Son pacientes agudos que además muchas veces están recibiendo, como dijo Verónica, corticoides. Entonces, digo, son agresiones a ese tubo digestivo en que preferiríamos que no. Y bueno, y además ese efecto que no sé si es algo medio místico o es verdadero, del efecto de ese antiinflamatorio que tendría la heparina, en eso bueno, que la inflamación sería un poco el sustento, además no solo la enfermedad tromboembólica venosa como la vemos habitualmente en el paciente hospitalizado, sino también la microtrombosis, porque vemos que también tiene mayor incidencia de tromboembolismo pulmonar en realidad, a veces más periférico que lo que se ve habitualmente en el paciente hospitalizado, que es más proveniente de los miembros inferiores. Entonces como que ahí habría mecanismos distintos, como veíamos. Entonces yo diría que en el paciente hospitalizado es preferible que los anticoagulantes directos no, sí en el paciente que está en su domicilio y ya estaba recibiendo los anticoagulantes directos. Incluso por allí hay algunos trabajos de tromboprofilaxis extendida, con anticoagulantes directos en el paciente ambulatorio. O sea, digo, me parece que en el internado no. Y después en cuanto a los scores de riesgo, creo que justamente, primero no hay ninguno validado de esos habituales que usamos, el PADUA o por ejemplo, el IMPROVE, el Viena, no hay ninguno validado para el COVID, y el problema tampoco los scores de sangrado, lo cual realmente es un problema, pero en general, si vemos qué es lo que forman habitualmente, cuáles son los factores de riesgo en esos scores, bueno, son los que tomamos en cuenta también a la hora de decir si este paciente tiene mayor riesgo o no. Pero no habría incluso el IMPROVE modificado, que bueno, podríamos decir, bueno, es atractivo porque introduce los dedímeros, como dijimos, que los dedímeros están de vuelta, o sea, como que tampoco es que, digamos, bueno, me sirven los dedímeros como marcador de riesgo de trombosis para guiar mi tromboprofilaxis. Clarísimo, bueno, no tenemos por ahora más preguntas en el chat. Agradecerle a las dos las excelentes exposiciones y la disposición que siempre han tenido con la Sociedad de Medicina Interna cada vez que se las ha convocado a participar en nuestras actividades. Vamos a pasar ahora a la actividad final de la mañana de hoy. La profesora Beatriz Goja va a hacer los homenajes a los internistas que se han ido retirando de su actividad, como todos los años hacemos. Adelante, Beatriz. Estás silenciada, Beatriz. Buenos días a todos. Feliz Día del Internista a todas las colegas y los colegas. Si por favor me pusieran la placa donde están los nombres de todos los internistas. Bueno, hoy como es clásico en el Día del Internista, homenajeamos a aquellos que se van a acoger a la jubilación. Ellos son este año la doctora Yanel Fernández, la doctora Alicia Ferraro, el doctor Oscar Gaitán de los Santos,
la doctora Alicia Gómez, la doctora María del Rosario Grauer, el doctor Gerardo Javier, el doctor Héctor Morsi, la doctora Susana Riera, la doctora Celeste Tornini y el doctor Juan Zunino. De un grupo de ellos conocemos su larga trayectoria académica. De otro grupo, su prolongada actividad en la asistencia, ya sea pública como privada. Y de otro grupo, su presencia o participación en jornadas, congresos organizados por la sociedad, ya sea en Montevideo o en el interior del país. De todos ellos sabemos de su compromiso y su ética en todas sus actividades, siempre jerarquizando la especialidad del médico internista, ya sea frente a otras especialidades médicas, a otros grupos integrantes del equipo sanitario o frente a la comunidad. La comisión directiva, en nombre de todos los integrantes de la sociedad, les desean mucho éxito en esta nueva etapa y les invitan a aquellos que quieran continuar participando en su directiva a hacerlo. Les deseamos entonces mucho éxito a todos estos amigos y esperamos que sea hasta pronto para continuar con nosotros trabajando juntos. Gracias. Está silenciada, Raquel. Estamos iguales. Agradecerles a todos por conectarse y participar y por las preguntas, nuevamente a nuestros expositores. Recordar que en noviembre tenemos Congreso Nacional de Medicina Interna, que ya hay información disponible, y bueno, un saludo para todos en este día. Nos vemos en la próxima. Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos, feliz día. Felicitaciones a las expositoras y felicitaciones a los que se van, de los cuales realmente conozco casi todos. Y a ti que te estoy viendo, un beso grande de todos los que conozco. Chao. Chao. Muchas gracias. Ya descubrí cómo hacer, si querés, porque pasa la jornada después, ¿no? Tenemos ahora, para que la